Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder ingresar en la palabra de Dios. Voy a comenzar ahora otro libro histórico. El primer libro histórico es Josué. Ahora viene el libro de los jueces. Por jueces no entiendan ustedes los que están en la Corte Suprema de Justicia, no. Aquí en este libro de la Biblia que se llama Los Jueces, se llama jueces a los caudillos principales que aparecieron en ese tiempo, caudillos. Porque después que murió Josué, al principio todavía se conservaron un poco fieles al Señor, pero después fue un desastre. Todos querían mandar, se dividieron, se apartaron de las cosas del Señor y vino la desgracia. Entonces de pronto aparecía un caudillo y ese lograba equilibrar todo y tenía la bendición. Hay varios jueces importantes. Aquí se nos habla de Débora, de Gedeón y de Sansón. Es algo raro que en un pueblo oriental dominara un tiempo una mujer. Muy raro, muy raro. Y sin embargo el Señor suscitó una mujer, Débora. Los otros jueces importantes son Gedeón y Sansón. Voy a comentar primero la parte de Gedeón y Sansón, y si nos alcanza el tiempo, entonces un poco de Débora también. Gedeón aparece como un muchacho acomplejado. Está limpiando el lugar donde pone su familia el trigo. Y dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. Le tenía miedo a los madianitas, eran los enemigos, y ellos estaban acomplejados y los paganos los estaban dominando. El ángel le dijo, perdón, Señor. El ángel le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Gedeón contestó, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablaban nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. O sea, el Señor le habla. Una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés. Yo soy el más pequeño de la familia. Y el Señor le respondió, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Entonces Gedeón le dice, yo te voy a pedir una prueba, porque no creo eso. Aquel, un hombre acomplejado, está limpiando el trigo, pero con miedo que vengan los madianitas. Te voy a pedir una prueba, si no, no. ¿Qué prueba? Le dice el Señor. Mira, le dice, voy a dejar una piel de un carnero. Y en la noche, si al día siguiente la piel amanece seca, pero alrededor todo mojado por la lluvia, entonces es una está bien, le dijo el Señor, y le concedió. Pero aquel dice, no, todavía no, quiero otra. Al día siguiente voy a dejar la misma piel ahí, pero al día siguiente quiero que amanezca mojada la piel y seco todo lo demás, está bien. Y le concede. Entonces aquel, ante las dos pruebas,
Entonces se anima. Y aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del ganado de tu padre y el segundo toro el de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal, y en lo alto de esa fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. O sea, echar abajo el altar de Baal, el principal del pueblo. Entonces al día siguiente la gente llegó a la casa del papá de Gedeón y le dice: saca a tu hijo, que lo vamos a matar. Ha echado abajo el altar de Baal y el árbol sagrado que estaba junto al altar. Pero Joás respondió a quienes lo rodeaban: si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo, puesto que era suyo el altar derribado. Déjenlo a él que se defienda, si de veras es poderoso. Entonces todos los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente se juntaron y cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel, pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón. Este dato es importante. Capítulo 6, versículo 33. El Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Otra traducción dice: el Espíritu del Señor se revistió de Gedeón. Muy bonita traducción, porque eso es lo que quiere decir la llenura del Espíritu Santo. Fue llenado del Espíritu Santo. Y entonces Gedeón le dijo a Dios: si de veras me vas a usar para salvar a Israel, como tú mismo has dicho, voy a poner... bueno, ya pasó la prueba, lo del cuero. El Señor le dijo a Gedeón: organiza el ejército. Entonces aquel miles de personas fue a llamar, y todos pues querían un líder, ya veían que había aparecido al final un líder. Y acudió gentío, miles. El Señor le dijo a Gedeón: traes tanta gente contigo, que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse. Y varios tuvieron miedo, se fueron ya los primeros. Ahora los voy a someter a otra prueba. Llévalos a los que se ofrecen para pelear al río a tomar agua. Y fueron los que fueron al río y tomaban el agua directamente del río. Les dijo el Señor: elimínalos. Deja solo a los que toman el agua en la mano y se la llevan a los lados. Y así hubo otra eliminatoria. Y de los miles y miles que había reunido Gedeón, el Señor le dejó 300. Y Gedeón le dice: Señor, con estos 300, ¿qué voy a hacer? Yo voy a estar contigo, nada más. Entonces, Gedeón se prepara, pero el Señor en la noche le dice: baja con un ayudante al campamento de los enemigos, a ver qué pasa. Y entonces de noche baja él y oyeron a unos soldados que estaban hablando. Un soldado le decía al otro: mira, tuve un sueño y vi que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento y que al chocar con una tienda la hacía caer. Su compañero le contestó: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en mando de Gedeón a los madianitas y a todos los de su campamento. Eso le levantó el ánimo a Gedeón. Dividió su ejército en 3 partes.
sin que se diera cuenta el enemigo. Uno estaba de un lado, otro a la derecha, otro a la izquierda. Y a cada uno le dio una tinaja de barro. Y dentro de la tinaja cada uno llevaba una antorcha encendida. Entonces Gedeón dio la señal cuando él se fue a un lugar y les dijo: cuando vean que yo enciendo la antorcha, ustedes rompen la tinaja y comienzan a gritar y bajan a invadir el campamento enemigo. Los enemigos no se esperaban eso. Cuando los enemigos oyeron y el gentío que venía de todos lados, se descontrolaron y dice que los madianitas comenzaron a pelear unos contra otros. Ellos mismos se estaban destruyendo. Así es que Gedeón, el acomplejado de antes, es el gran militar ahora, porque dice aquí, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, se había apoderado de Gedeón. Ahora, el pueblo le dice a Gedeón: ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernes. Pero Gedeón les contestó: ni yo, ni mi hijo, ni los gobernantes los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado, porque todos los jefes tenían anillos. Y dice aquí: con ese oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad, y todo Israel le fue después infiel al Señor por causa de ese efod de oro. O sea, en el momento ganaron la batalla. Gedeón, pues de acomplejado, se había convertido en un gran general. Ganaron la batalla. Y aquí dice, en el capítulo 8, del versículo 32 en adelante: Gedeón murió ya entrado en años, y lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofra, ciudad y clan de Abiezer. Después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a abandonar a Dios para adorar a las diferentes representaciones de Baal. O sea, el caso del libro de los jueces es este. Están en un gran aprieto y de pronto el Señor suscita un caudillo que llaman juez y le da poder, y entonces aquel los lleva y tienen triunfo. Pero después del triunfo se desinflan aquellos, su religión era muy emocional y vuelven a los Baales. Baales son los ídolos que ellos habían adorado, algunos de ellos que se habían zafado del grupo en Egipto. Ahí habían aprendido la adoración de los ídolos. Bueno, así termina la historia de Gedeón. El acomplejado Gedeón y luego el gran militar que asombra a todos. Ahora vamos a ver la historia de otro de los caudillos. Fue nada menos que el famoso Sansón. En el capítulo 13 se nos habla de Sansón. Dice aquí: pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó al poder de los filisteos durante 40 años. O sea, primero habían ganado tanto, habían entrado a Canaán, habían derrotado en Jericó, pero el pecado los atraía, se alejaban del Señor. Y por eso dice, durante 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoah. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño
estará consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Aquí el dato del pelo de Sansón. Los hombres que se consagraban en ese tiempo se dejaban el pelo largo como las mujeres. Y entonces los que pertenecían a ese grupo de los nazareos eran consagrados, como quien dice religiosos. La distinción era que tenían el pelo largo. Y Sansón, como a su mamá el ángel del Señor le dijo, este va a ser un consagrado, no le cortes el pelo y que no tome licores tampoco. Y aquí ya en el capítulo 13 y versículo 24 dice, a su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día en que Sansón estaba en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. O sea, el Espíritu Santo comienza a manifestarse en aquel joven. En el capítulo 14 dice lo siguiente. Bueno, ya Sansón ya tiene el Espíritu del Señor, el cabello, ya es un consagrado, pero resulta que comienza a desobedecer al Señor. Como tiene buena presencia y todo, lo tienen que reprochar y le dicen, ¿para qué tienes que ir a buscar un esposo entre los filisteos paganos? ¿Acaso no hay aquí mujeres en nuestros parientes o entre todos los israelitas? Sansón respondió, esa muchacha es la que me gusta, es la que quiero que me consigan como esposa, una pagana. Aquí una hazaña, un día un león joven atacó rugiendo a Sansón. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón y a mano limpia hizo pedazos al león como si fuera un cabrito. Unos días después, Sansón volvió a casarse con una pagana. Y antes, cuando iba a visitar a la pagana, encontró el cadáver de un león y dentro había un panal de abejas. Y él tenía mucha hambre, tomó de esas miel y comió. A nosotros no nos dicen nada, pero eso estaba prohibido. Un consagrado no podía tocar nunca un cadáver y él está desobedeciendo. Busca muchachas paganas porque le gustan, después resulta que se contamina con un cadáver y sin embargo el Espíritu del Señor está, porque el Señor da sus dones para beneficio del pueblo. Los dones se los da a la persona, puede usarlos él bien y entonces se santifica, o si los usa mal, el Señor le pide cuenta, pero el don es para servicio del pueblo. Una persona puede tener muchos dones y puede ser que no sea santa. El Señor le va a pedir cuenta. Pero los dones son para ponerlos al servicio de la comunidad. Y aquí con Sansón él le dio para que defendiera a su pueblo. Y por eso el Espíritu del Señor se va manifestando. En el capítulo 15, del versículo 9 en adelante, dice, los filisteos eran los enemigos de los israelitas. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá. Y dice aquí, el Espíritu del Señor se apoderó de San Juan, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran cordeles de lino quemado. Luego tomó una quijada de asno que había por ahí,
y aún con esta que estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. O sea, lo querían entregar a los filisteos y entonces lo tomaron y él les dice, miren, júrenme que no me van a matar, que solo me van a entregar, sí. Y entonces él quería estar entre los filisteos. Entonces los enemigos lo llevaron a presentar, lo llevaban atado y él se dejó atar, lo llevaban atado. Ahora, una vez que estaba entre los principales, rompe las ataduras extraordinariamente con la fuerza que tenía, toma una quijada de burro y comienza él y dice, mató a 1000 filisteos. O sea, era una fuerza extraordinaria. Pero este hombre le estaba fallando a Dios. El Señor le había dado un carisma de la fuerza extraordinaria para defender al pueblo. Y él estaba usando su carisma para su propio beneficio, para sus amoríos y sus pecados. En el capítulo 16 se nos cuenta que un día Sansón fue a la ciudad de Gaza y ahí vio a una prostituta y entró en su casa para pasar la noche con ella. Cuando los de Gaza supieron que Sansón estaba ahí, entonces cerraron la ciudad. Antes las ciudades tenían puertas y pues la puerta de entrada era una puerta grandísima, pues, ¿verdad? Y era parte de fortalecer para que no entrara el enemigo, para que él no pudiera salir y que lo tenían rodeado los enemigos, cerraron la puerta. Y entonces la prostituta le avisa, mire, te vienen a capturar, y cerraron la puerta. Sansón salió, se fue contra la puerta y se la llevó en los hombros. O sea, la fuerza excepcional se pudo salvar en esa oportunidad. Estos datos los da la Biblia para hacer ver la fuerza extraordinaria que el Señor le había dado. Siempre en el capítulo 16, del versículo 4 en adelante, dice así. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron, engaña a Sansón y averigua de dónde le viene la fuerza extraordinaria y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto a cambio de tus servicios. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Así le ofrecieron mucho a esta prostituta. Entonces ella tuvo que industriarse, esta mujer llamada Dalila. En el versículo 16 dice que Dalila, continuamente haciéndose pasar como una mujer que lo quería mucho, que lo apreciaba, que lo trataba bien, siempre le pedía, ¿y cuál es el secreto de tu fuerza? Y él nunca se lo decía. Y el otro insistía, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y nunca se lo decía. Hasta que aquella noche lo emborrachó, lo durmió, y Dalila, cuando lo vio borracho y todo lo demás, le dijo, así que finalmente le contó a Dalila su secreto, dice el libro. Y le dijo, nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareo. Si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza, luego comenzó a maltratarlo y le gritó, Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyendo que se libraría como las otras veces,
Pero como no sabía que el Señor lo había abandonado, los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos. O sea, aquella mujer lo amarró, llamó a los enemigos para que lo ataran bien. Y ella misma gritó: Sansón, vienen los filisteos. Y Sansón se despertó y un esfuercito como hacía así, y nada. Y ahora no podía romper todos los lazos con que lo habían amarrado. Y aquí dice: no sabía que el Señor lo había abandonado. Se le había ido el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó entonces a Sansón? Dice aquí: los filisteos lo agarraron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce, lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecer de nuevo. O sea, lo tenían, se burlaba de él, pero no se dieron cuenta de que le comenzó a salir otra vez el cabello. Y eso quiere decir que Sansón se arrepintió, le volvió el carisma que el Señor le había dado. Él mismo se dio cuenta que le había salido el carisma, el símbolo material de la fuerza que el Señor le había dado. Su secreto era eso. A la mujer, a Dalila, él le contó su secreto y ella se lo fue a contar a los otros que se aprovecharon. Entonces él le dijo: mi secreto está en mi cabello. El cabello significaba su consagración, no era el cabello el que le daba fuerza, porque había otros nazareos como él que no tenían esa fuerza. Lo que le daba la fuerza fue la consagración al Señor. Cuando él perdió su consagración al Señor, se le fue el carisma. Y por eso cuando llegan, él ve a los enemigos, se ríe de ellos, hace un esfuercito para romper los cordeles, pero nada, y nada. Entonces lo capturan, le sacan los ojos, lo tienen como un buey dando vueltas a una rueda de molino, humillado, pero pasa el tiempo y le está saliendo el cabello. Y cuando Sansón se da cuenta, entonces, en una fiesta en que lo llevaron a él para divertirse y burlarse de él, los saduceos, no, aquí dice los filisteos, entonces lo tuvieron ahí como un muñeco para burlarse de él. Entonces él, al muchacho que lo llevaba, le dice: ponme cerca de las columnas. Y lo puso en las columnas principales. Y cuando ya estaba ahí, Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. Luego buscó con las manos las 2 columnas centrales sobre las que descansaba todo el templo, y apoyando sus 2 manos contra ellas gritó: mueran conmigo los filisteos. Fueron más los que mató Sansón al morir que los que había matado en toda su vida. Al final de este capítulo dice: durante 20 años Sansón había sido caudillo de los israelitas. O sea, este era uno de los jueces, un caudillo. El Señor lo había suscitado. Desde niño y jovencito el Señor comenzó a manifestarse. Logró derrotar a un león. Con una quijada de burro mató a 1000 filisteos. Pero ahora lo tenían a él. Pero aquí lo veo, la misericordia del Señor. Le volvió a renovar su carisma, la fuerza extraordinaria. Y él, cuando se dio cuenta, se acercó a las columnas, le dijo al muchacho que lo acercara ahí. Él sabía que él iba a morir, pero iba a morir mártir por su pueblo. Ahí estaban los caudillos principales de los enemigos.
Y él va a emplear su fuerza para hacer vencer a su pueblo, porque iban a morir los dirigentes principales. Entonces, muera Sansón. Murió pues con la bendición de Dios, propiamente murió como un mártir, porque él sabía que él iba a morir en favor de su pueblo. Esta es la historia del famoso Sansón. Todos nosotros tenemos carismas, dones que el Señor nos ha dado. Los podemos emplear para bien o para maldición de nosotros. Pero si los empleamos para bien, sirven para nuestra santificación. Que así sea para todos nosotros. Amén.